Comisión de Hacienda. Muy buenos días, señores senadores, señora secretaria. ¿Tenemos cuenta? Sí, presidente. El señor gerente general del Consejo Minero hizo llegar una minuta sobre estimación de la carga tributaria en la gran minería del cobre, aspectos metodológicos a tener en cuenta para la tramitación del proyecto de ley sobre royalty minero. Este documento fue enviado por correo electrónico a los miembros de la comisión. Muy bien, muchas gracias. Mire, les propongo invertir el orden de la tabla ya y comenzar con el proyecto de ley que modifica la Ley General de Bancos para asignar a Bomberos de Chile la acreencia a que se refiere en el proyecto. Es un proyecto, yo entiendo, de fácil despacho, muy simple, pero muy importante para bomberos, para lo cual invitaría a don Fernando Recio, que está afuera, parece, en representación de la Junta. ¿Pueden hacer ingresar a don Fernando Recio? Y después veríamos el proyecto royalty. Bienvenido, Fernando, por favor. Vamos a tener una relación por parte de la secretaria de la Comisión de Hacienda y después don Fernando, si quiere, le doy la palabra, uno pen simple, si usted quiere decir algo, y nosotros procedemos a ver cómo tramitamos el proyecto. María Soledad, somos todos oídos. Presidente, este es un proyecto de ley que está aquí en segundo trámite constitucional. Modifica la Ley General de Bancos para asignar a Bomberos de Chile las acreencias a que ella se refiere. Es un proyecto que es de artículo único. Estaba calificado con urgencia de discusión inmediata que venció ayer, no sé si el Ejecutivo la va a renovar, y lo que hace es reemplazar en el inciso tercero del artículo 156 del decreto con fuerza de ley número 3 de 1997 del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos y de otros cuerpos legales, la frase enterar las cantidades correspondientes, deducidos los gastos de publicación, en su caso en la tesorería regional o provincial que corresponda a su domicilio principal, por otro texto, que es el siguiente: pasar de pleno derecho a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile las cantidades correspondientes, deducidos los gastos de publicación en su caso. La institución financiera pondrá tales cantidades a disposición de la referida Junta Nacional, la que prorrateará y distribuirá dichos dineros entre los cuerpos de bomberos de Chile. Este artículo que está modificando de la Ley de Bancos regula la situación de los bancos que van a estar sujetos a un sistema de caducidad de depósitos, captaciones o cualquier otra creencia a favor de terceros derivada de su giro financiero, comprendidas expresamente las provenientes de dividendos pagados a sus accionistas. Entonces, señala que transcurridos 3 años desde el mes de enero en que corresponda formar una lista a la que hace referencia antes, la creencia correspondiente caducará y se extinguirán a su respecto todos los derechos del titular, debiendo la institución actualmente enterar las cantidades correspondientes en la tesorería regional o provincial. Y entonces el proyecto reemplaza eso por un texto en que pasa de pleno derecho a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos esas cantidades. Muchas gracias. Bastante claro. Don Fernando, ¿quiere hacer uso de la palabra? Gracias, presidente, y por su intermedio, los señores senadores. Saludo al presidente nacional de Bomberos de Chile, don Juan Carlos Fil, que se encuentra en gira de trabajo en la región de Atacama en este minuto. Por eso, sus excusas por no estar presente. Así que me encomendó que representara los intereses de la Junta Nacional de Cuerpos Bomberos de Chile y de los bomberos de Chile en este proyecto. La idea de este proyecto es fortalecer los recursos para destinarlos al funcionamiento y operación de los cuerpos bomberos y la inversión de estos recursos en esa línea. Respecto a la indicación del Ejecutivo, la verdad es que dentro de las normas que hoy día están vigentes, que es básicamente las transferencias de los recursos fiscales
están reguladas en la Ley de Presupuesto de la Nación, pero en la glosa de la Ley de Presupuesto, en la glosa está indicado, en la glosa 01, letra A, que el balance de ingresos y gastos de los cuerpos de bomberos deberá comprender la totalidad de los ingresos y gastos realizados por estos y sus compañías en el periodo respectivo con correspondientes comprobantes, independiente de cuál sea el origen de los recursos. O sea, hay una norma que regula esa parte y por otro lado está en la Ley Marco Bombero de Chile, también establece una regulación específica en su artículo 7 respecto de la forma de rendir cuenta del uso de los recursos. Es decir, todos los cuerpos bomberos y la Junta Nacional o rinden con un estado financiero, un estado de ingresos o simplemente con un balance simplificado en dos columnas, que es el caso de los cuerpos bomberos, que rinden de esa manera y deben presentarla por los recursos fiscales a la Subsecretaría del Interior y incorporar también los gastos por recursos privados que obtengan por distintos orígenes. Fernando, acláreme, en el primer caso, en el tema de la glosa, ¿son todos los ingresos que perciban los cuerpos que tienen que, pero son rendidos a dónde? Ya, para entender cómo operaría esto, porque hay indicaciones que han presentado varios señores senadores y senadoras, pero yo entendía que esto está recogido, pero entonces quiero tener claridad al respecto, a ver cómo lo perfeccionamos. Perfecto. En la glosa de la Ley de Presupuesto dice que deben incorporarse en el balance de ingresos y gastos la totalidad de los recursos que percibe el cuerpo bombero, ya sean de origen privado o de origen fiscal. Y además en la ley Marco ordena que los rindan a la Subsecretaría del Interior respecto a los recursos fiscales. Ah, ya. Entonces, para entender, cuando hagan su balance de fin de año, deberían incorporar, de acuerdo a la ley, a la glosa, todos los ingresos. Todos. Pero eso no están obligados a rendirlo en ninguna parte específicamente. Técnicamente, la única que efectúa la revisión de esa rendición es la Junta Nacional de Cuerpos Bomberos de Chile. Ya, pues, está bien, me corrijo, a la Junta, pero desde el punto de vista de un ente fiscalizador de carácter público, con cierta, no existe. No existe. Salvo para los recursos públicos que son rendidos ante la Subsecretaría. Así es. Ya, del Interior, ¿correcto? Exactamente. Entonces, ya, ahora entiendo por qué hay indicaciones que se han presentado acá en la comisión para que, junto con reiterar lo primero que señala la glosa, que se incorporen todos los ingresos, incluidos los privados, de origen privado, correcto, ¿ya? Además, piden que se rinda ante la Comisión de Bomberos de la Cámara de Diputados, si no me equivoco. Así es. Ya. Senador Edwards, tú estás siguiendo atentamente esta conversación, lo veo, ¿ya? Porque usted tenía indicaciones en esta materia, entonces estoy tratando de velar por sus intereses, ¿ya? Y hay un par de indicaciones. Lo que yo entiendo además que hay una preocupación de que asegurarse que, ese es un tema, la rendición, y el contenido de la rendición, ¿ya? Entonces entiendo que sería preferible que junto con que se rindan los ingresos públicos y privados en su totalidad, además que hubiera un ente distinto o además complementario a la Junta, como podría ser la Cámara de Diputados a través de la Comisión Bomberos de la Cámara de Diputados, ¿correcto? Que tiene además un ente fiscalizador. Y lo segundo, que surgió también en alguna de las indicaciones, es reafirmar el concepto de que a mi juicio ya está en la ley como viene, pero que algunos quieren reafirmar, de que las acreencias sean distribuidas en su totalidad a los cuerpos de bomberos del país. Yo entiendo que el texto es clarísimo en eso, pero ¿quiere agregar algo a esa materia? Sí, presidente, efectivamente en esa línea el mensaje del presidente nacional es muy claro. Los recursos que se obtengan por este concepto se distribuyen íntegramente entre los cuerpos de bomberos, directamente a los cuerpos de bomberos, de acuerdo a una prorrata que tiene que determinar la Asamblea Nacional, que es el organismo máximo nuestro, previa consulta a todos los cuerpos de bomberos, a todas las regiones del país. Esa es la idea, de absoluta transparencia en esa materia. Hoy día hay 314 cuerpos bomberos en Chile y los 314 cuerpos bomberos están incorporados en la Junta Nacional y forman parte del Sistema Nacional de Bomberos. Van a recibir los recursos igual, ¿no? Porque la ley no distingue. Bien. Habíamos hablado, y lo propongo para ver si les parece, que manteniendo este proyecto lo más... no sé, la palabra no es muy correcta, limpio, más puro, más en su origen, de todas maneras estaría para reafirmar y darle tranquilidad a alguno, porque sería agregar una palabra a la propuesta de artículo único,
que en el último párrafo, donde se señala que la institución financiera pondrá tales cantidades a disposición de la referida Junta Nacional, coma, la que prorrateará y distribuirá íntegramente dichos dineros entre los cuerpos de bomberos de Chile. Entonces, si hubiera unanimidad, introducimos esa palabra, procedemos a votarlo, se va a hacer trámite y no creo que tenga dificultad en ser aprobado en la Cámara. No sé si le parece a la Junta también esa... Se reafirma lo que ya viene en el proyecto, pero... No hay problema, presidente, en ese sentido. Estamos de acuerdo con la indicación, de acuerdo a lo conversado Sí. con el presidente nacional. Sí, sí, no, ya. Bueno, aquí hay que aprobar el proyecto en general y después hay que rechazar algunas indicaciones porque lo que propongo, que en el caso de introducir, como dije, una modificación más adelante a fin de año en la ley de presupuesto, para asegurar, en la glosa que hablamos acá, para introducir el elemento de que esta rendición global tenga que hacerse ante la Comisión de Bomberos. Entonces, señor secretario, procedamos con todo el procedimiento que... Entonces, eso significaría que en primer lugar hay que aprobar en general el proyecto, que entiendo que hay unanimidad de los 5 integrantes de la comisión para eso, y luego en atención a que se presentaron por los senadores, senadora Aravena y senador Edwards, 2 indicaciones que son idénticas, las indicaciones son las mismas. La primera de ellas para agregar la palabra... La primera de ellas es para agregar la palabra... Son como 2. Una de las indicaciones agrega entonces la palabra íntegramente después de prorrateará y distribuirá, y entiendo que manifestaron su disposición a aprobarla también por unanimidad. Y la segunda indicación era la que hacía referencia a un informe que tenía que darse ante la Comisión de Emergencias, Desastres y Bomberos de la Cámara de Diputadas y Diputados sobre el uso y la distribución de estos recursos, materia que sería incorporada en la ley de presupuestos para el próximo año y que por lo tanto se rechazaría también por unanimidad, ¿verdad? Entonces, en esas condiciones quedaría despachado en general y en particular este proyecto, aprobado con una enmienda. Perfecto. Señor senador García. Presidente, gracias. Completamente de acuerdo. Solo pedir que en el informe se agregue una mención expresa de que estos recursos también tienen que rendirse conforme al artículo 7º de la ley marco de los cuerpos de bomberos. Sí, sobre eso yo quisiera hacer no sé si quedó tan claro, porque lo que pasa es que el artículo 7º de la ley marco de bomberos tiene un inciso primero que se refiere a los ingresos que son aportados en la ley de presupuestos del sector público, pero después el inciso segundo dice: con todo, la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile deberá rendir cuenta anual de todos sus ingresos y gastos, con lo cual está haciendo referencia no solo a los que se les son aportados vía ley de presupuesto, sino a todos los que, claro, y ellos los rinde a la Subsecretaría del Interior. Y por lo tanto, esta materia, la modificación que se está haciendo ahora, también tendría que rendirse de conformidad al inciso segundo y tercero de esa ley. ¿Está de acuerdo? Perfecto. Está bien. Siendo así, entonces se despacha. Despachado el proyecto. Muchas gracias, don Fernando. Mi respeto al presidente de la Junta.
Bienvenido, ministro. Le agradecemos la flexibilidad porque despachamos un proyecto del interés de Bomberos de Chile, así que ahora entonces tenemos tiempo para poder explayarnos en un tema importante como es el proyecto de tramitación de un royalty de la minería. ¿Ya? Tuvimos alguna ayuda a memoria pública, no es que ustedes no sepan, pero para los que ven esto ya tuvimos una sesión relativamente larga de presentación y de audiencia, creo que fueron 12 o 13 audiencias de distintos sectores. ¿Ya? Segundo, se había acordado un plazo para indicaciones que se cumplió el día de ayer y producto de conversaciones que hubo, ya se planteó la necesidad tal vez de seguir conversando y darnos un nuevo plazo para indicaciones. Sin prejuicio de eso, me parecía pertinente que en esta sesión pudiéramos conocer la visión que tiene el gobierno respecto a cómo seguir la tramitación del proyecto y cuáles son, a juicio del gobierno, el Ejecutivo, y que algunos compartimos, por lo más quiero decirlo públicamente, la necesidad de introducir unas modificaciones para mejorar el proyecto y al mismo tiempo asegurar lo que es tratar de ser compatible un proyecto que incentive la inversión, mantenga la competitividad de la minería en Chile, tanto la gran minería como la minería de menor escala, pero al mismo tiempo que nuestro país pueda también, si usted quiere, aprovechar de mejor manera, aprovechar en el mejor sentido más sano del término, de mejor manera, nuestros recursos, un recurso natural no renovable, ¿ya? Y que permita a llegar recursos al Estado para financiar bienes públicos. Entonces, entendiendo que esto no es una ecuación fácil, yo quiero valorar el esfuerzo que se hizo de escucharnos entre nosotros, ¿ya? Más allá de que hay una convicción de cómo hacer las cosas. Entonces, el sentido de esta sesión sería conocer el estado del arte del proyecto y qué es lo que las indicaciones que el Ejecutivo cree que eran las necesarias a incluir, sin prejuicio que hay quienes creen que hay que hacer modificaciones incluso a esas indicaciones. Y entiendo además, quiero decirlo acá, que al menos mi intención es que todo lo que iba a ocurrir entre ayer y hoy lo quiero trasladar entre el próximo lunes y el martes que viene, ¿ya? Esto es abrir un nuevo plazo de indicaciones, ¿ya? Y votar las indicaciones que se presenten, ojalá concordadas, y si no, veremos cómo lo enfrentamos ese proceso el martes que viene para tener este proyecto, ojalá en la sala del Senado la semana próxima también, si fuera posible, para que vaya a la Cámara. Este proyecto, quiero recordar, lleva 4 años de tramitación, ha tenido modificaciones muy sustantivas, también quiero decir eso, no es un proyecto que ha estado durmiendo necesariamente, pero sí ha tenido un movimiento bien fuerte en los últimos años, que el otro estaba más paralizado. Entonces, con esa introducción, lo dejo con la palabra, sin perjuicio si alguno de mis colegas quiere aportar algo. En este entendido, para escuchar al ministro y después ir a la discusión más de fondo. Sí, no, solo de forma, no quiero interrumpir al ministro, a la subsecretaria que aprovecho de saludar, pero es que a mí me gustaría mucho si la Secretaría, a medida que lleguen indicaciones, nos puede enviar las indicaciones, ¿ya? Para revisarlas, pues yo por lo menos tengo dudas del tema de la admisibilidad. Estaba viendo una que había y mantengo mis dudas de admisibilidad, pero me gustaría verla para no especular. Entonces, si hay indicaciones presentadas, le pediría que nos la hagan por llegar supuesto, para analizarla con calma. Por supuesto. Señora, es que pueden haber más también, pues, si no son las únicas. Secretaria. Presidente, lo que se hace en estos casos en que es un nuevo plazo que está abierto en la comisión es que se elabora un boletín y está publicado con las 2 indicaciones del senador Edwards. Para elaborar el boletín y publicarlo tenemos que esperar que venza el plazo habitualmente, digamos, y por eso es que no se distribuyen en forma individual a medida que van llegando, pero forma parte del protocolo, digamos, que tiene que elaborarse el boletín y publicarse. Bien, muy bien aclaración. Ministro, somos todo oídos, como dijo Ross Perot. Muy bien. Bueno, muchas gracias, presidente. Muy buenos días a los senadores integrantes de la comisión. Como usted bien recordaba, presidente, este es un proyecto que ya tiene una historia larga, que se ha acelerado durante el último año a partir de las indicaciones que el Ejecutivo presentó al proyecto que había sido aprobado en la Comisión de Minería de este Senado. A raíz de esas indicaciones, el proyecto volvió a la Comisión de Minería, tuvo varias modificaciones durante esa tramitación, todas ellas en la dirección de conciliar
de la mejor manera posible, ¿cierto?, el propósito de captar una mayor renta económica de la explotación de un recurso natural no renovable, propiedad del Estado, y al mismo tiempo mantener los incentivos a la participación del sector privado y las inversiones del sector privado en esta industria, que, como sabemos, ¿cierto?, ha sido muy fundamental en el desarrollo de las últimas décadas en Chile. Ya hicimos una presentación cuando se inició la discusión en esta comisión sobre el sentido del proyecto. Simplemente reitero, ¿cierto?, este es un proyecto que plantea un royalty que básicamente plantea una normativa que traslada desde la ley de impuesto a la renta a una normativa autocontenida todo lo relacionado con royalty, y junto con eso hace una serie de modificaciones que están concentradas en la aplicación del royalty a la gran minería del cobre, particularmente a las explotaciones superiores de ventas superiores a los 50.000 toneladas métricas de cobre fino al año. El fundamento económico del royalty es justamente el captar una renta cuando hay una actividad económica que tiene una renta económica derivada del hecho de explotar un recurso natural no renovable que es propiedad del Estado. O sea, royalty no es sinónimo de un impuesto a una actividad o un sector cualquiera, sino que la razón de ser del royalty es justamente la existencia de una renta económica, es decir, una rentabilidad mayor a la rentabilidad normal de un activo que se deriva del hecho de explotar un recurso natural no renovable que además, en el caso nuestro, la Constitución define como propiedad del Estado. Se mostró ahí que la razón para modificar el royalty se origina en la existencia de una distribución de esa renta económica que en la actualidad con el royalty que está vigente desde el año 2005 y que se modificó después del terremoto del 2010, la distribución de esa renta es aproximadamente de un 40% para el Estado y un 60% para los explotadores del recurso del sector privado. Y en la comparación internacional, Chile aparece considerablemente por debajo de otros países en materia de la aplicación de este tipo de tasas. Entonces es a partir de ahí, ¿cierto?, que se motiva originalmente este proyecto, y las indicaciones del Ejecutivo se enmarcan siempre dentro de esa lógica. Entonces las indicaciones del Ejecutivo buscan aumentar la recaudación, aumentar la renta que percibe el país como producto de esta actividad, y al mismo tiempo hacerlo de manera que no debilite los incentivos a la inversión. Y para eso se recordará que en la presentación que hicimos inicialmente calculamos tasas de retorno sobre el capital, hubo una serie de análisis que también nos hacían mirar cierto este proyecto desde la perspectiva del sector minero, de la actividad minera privada en particular. Con eso el proyecto tuvo bastantes modificaciones, se cambió el peso relativo del componente ad valorem versus el componente sobre el margen operacional minero. Se alineó el margen operacional minero con la misma medición de margen operacional que está en el impuesto específico actual. Se actualizó las predicciones de recaudación sobre la base de el precio del cobre de largo plazo que propone el comité de expertos que consulta todos los años el Ministerio de Hacienda. Se incorporó en las proyecciones de ingresos los aumentos de producción que proyecta Cochilco. Se incorporó también las variaciones de costos de producción que también estima Cochilco. Y sobre la base de eso se llegó a las cifras de
recaudación que se presentaron inicialmente en esta comisión. En paralelo, entre el paso de la Comisión de Minería a la Comisión de Hacienda, nosotros continuamos las conversaciones con la industria, continuamos con consultas en distintas instancias, y a partir de ahí se identificó la posibilidad de introducir una serie de indicaciones adicionales que, sin modificar lo que había aprobado la Comisión de Minería, sí buscan darle más seguridad a los inversionistas en este sector de la minería. Entonces, esas indicaciones en principio eran 3, que son, primero, mantener la obligación de informar los estados financieros a la Comisión, a la CMF, independientemente de si las compañías afectas a royalty gozan o no gozan de invariabilidad. En segundo lugar, reponer los gastos de organización y puesta en marcha como un costo para efectos del cálculo de la base imponible del componente sobre margen del royalty, con lo cual se replica, se termina de replicar totalmente lo que se dispone actualmente en el impuesto específico a la actividad minera. Y en tercer lugar, establecer una carga tributaria potencial máxima de 50%, considerando conjuntamente el royalty, el impuesto de primera categoría y los impuestos finales, particularmente el impuesto adicional en el caso de los inversionistas extranjeros, que hubiese correspondido pagar si los accionistas distribuyeran un 100% de las utilidades. Esto último se ha hecho en atención a que la industria ha planteado, ¿cierto?, una discusión en torno al tema de la carga tributaria total que la industria enfrenta. Entonces, en lugar de estar discutiendo sobre distintas metodologías y darnos vuelta en torno a distintos papers y distintos estudios sobre carga tributaria, nos pareció bastante más práctico que la propia ley estableciera un límite a esa carga tributaria. Y de ahí deriva este planteamiento que se lo mencionamos a la comisión. Y si pasamos a la lámina correspondiente a eso, ahí, entonces, ¿cierto?, implica una carga tributaria potencial máxima, y enfatizo máxima porque es distinto de la carga tributaria promedio, vamos a ver después los ejemplos que así lo ilustran, sobre la rentabilidad operacional. Para esto entonces se considera conjuntamente royalty, impuesto de primera categoría, impuestos finales, y en el caso de la rentabilidad operacional se mide como renta operacional minera ajustada antes de impuestos, que permite excluir variables financieras y efectos temporales del denominador al momento de calcular esta relación. De esta manera, si la suma de royalty, impuestos de primera categoría e impuestos finales superan esa carga potencial máxima de 50%, entonces lo que se ajusta es el royalty. El royalty se ajusta para fijar la carga tributaria total en un 50% de la rentabilidad operacional. En este cálculo de la carga tributaria potencial máxima se usa un escenario de distribución del 100% de los dividendos, ¿ya? Esto se usa solo para efectos de comparar con este máximo de 50%. Esto es independiente de lo que la compañía decida. La compañía, ¿cierto?, va a decidir cuánto distribuye en función de sus políticas de distribución de dividendos, los proyectos de inversión que tenga, etcétera. Van a seguir los mismos incentivos a reinvertir que existen dentro del sistema tributario, pero al tomar el 100% de distribución de dividendos para efectos de comparar con el 50%, nos aseguramos de que la aplicación de este límite no incide sobre las decisiones de distribución de dividendos o de ahorro de parte de las empresas. Con esto, entonces, si se introdujera este límite, y además también consideramos la incorporación de los gastos de puesta en marcha dentro del margen operacional, dadas las cifras de recaudación que tenemos ahí en la pantalla, donde estamos considerando la mayor recaudación por el cambio en la tributación, o sea que se deriva directamente de la modificación del royalty,
que llega en régimen a 0,41% del producto. A eso le agregamos la mayor recaudación por aumento de la producción, que aporta un 0,22% del producto adicional, y la menor recaudación por aumento de costos, que es un menos 0,07%. Con esto, entonces, el total de mayor recaudación de tributación de la gran minería privada sería de 0,56% del producto, con una diferencia relativamente menor con el texto aprobado en la Comisión de Minería. Esto significa, en el fondo, que el límite de 50% es consistente en términos de recaudación con lo que se estimó en la Comisión de Minería. Entonces uno puede preguntarse qué diferencia hace. La diferencia que hace es que garantiza que en caso de precios del cobre extremos, o muy altos o muy bajos, entra el límite de 50%, da una seguridad adicional a los inversionistas. Lo mismo es válido para explotaciones con rentabilidad muy alta, o con productividad muy alta, o con productividad más baja. Entonces eso lo vamos a ver en los ejemplos que siguen. O sea, esto significa reducir la carga tributaria potencial en escenarios de precios bajos y altos. Si el precio es bajo, el impuesto ad valorem aumentaría el pago de impuestos como porcentaje de la rentabilidad del negocio, y en ese caso, ¿cierto?, actúa el límite de 50%. Cuando el precio es alto, la empresa se ve sujeta a una mayor carga tributaria debido a las tasas del componente sobre el margen. Ahí también, entonces, entra a operar el límite de 50%. Entonces, en ambos casos se activa la condición que limita la carga tributaria potencial máxima a un 50%. O sea, el hecho de que actúen los dos extremos en términos de precio tiene que ver con que el royalty tiene estos dos componentes, tiene el componente ad valorem y el componente sobre el margen operacional. Eso se ve aquí en el gráfico que sigue, donde vemos la estructura, vemos en la línea roja la situación del royalty actual, en la línea azul y verde vemos la carga tributaria potencial en Perú y en Australia, y luego en la línea morada es lo que resultaría del proyecto aprobado por la Comisión de Minería, y en la línea amarilla cómo quedaría con la carga potencial máxima de 50%. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué es lo que muestra? Primero, es interesante ver, cierto, que es interesante la comparación entre la situación actual en Chile versus Perú y Australia, en el caso de Australia el estado de Queensland, donde claramente hay una diferencia importante, que es lo que comentaba hace un rato. O sea, nuestro royalty actual recauda bastante menos que en esos otros países. Esa diferencia se reduce a precios muy altos, pero nunca desaparece. En el caso del proyecto aprobado por la Comisión de Minería, aumenta la recaudación, se nivela con Australia y Perú para el precio de cobre de largo plazo de $3.74 la libra, y al comparar la línea morada con la línea amarilla, vemos que la línea amarilla, ¿cierto?, converge con la línea morada al precio del cobre de largo plazo, pero tanto para precios más bajos como para precios más altos va por debajo. Entonces eso ilustra esta característica, digamos, lo que es el efecto adicional que provoca el poner este límite a la carga tributaria combinada de varios impuestos. Entonces, si bien desde el punto de vista de recaudación no hace una mayor diferencia al precio del cobre actual, sí a los inversionistas, ¿cierto?, les da ciertas garantías de que esa carga tributaria no va a subir de la misma manera que ocurriría si no existiera ese límite, ya sea para precios más altos o para precios más bajos. Ahora, yo enfatizaba la diferencia entre carga tributaria máxima y carga tributaria promedio, ¿cierto? Y eso es porque este 50%
es un límite que actúa solo cuando ¿cierto? La carga tributaria tuviera la posibilidad de exceder el 50%. Entonces acá tenemos 4 ejemplos con trayectorias de precios del cobre para identificar cuáles son los momentos en que el 50% se transforma en un límite. Entonces acá se ve, en este caso, ¿cierto? Tenemos 20. No se ve, Se supone, pero se ven los colores. Sí, eso sí, se ve un color rojo en unas 5 columnas, tiene toda la razón. No sé nada. Se ven los colores. Entonces, por ejemplo, se ve acá, en una historia de 25 años de precios que reproducen la evolución de precios que hemos tenido en Chile a lo largo de los últimos 10 años, ¿cierto? Se ve que el 50% se vuelve limitante cuando los precios del cobre están altos, por ejemplo, $4.52, $4.24, $4.08. En todos esos casos actúa el límite 50%. Y en ese caso, entonces, la carga tributaria promedio no es 50%, sino que es 42,8%. ¿Por qué? Porque todos los otros años, ¿cierto? Esa carga tributaria es menor a 50%. Entonces, eso se promedia con los años que tienen el límite de 50%. En el cuadro siguiente, también con números pequeños, desgraciadamente, ¿cierto? Pero en la comparación de los colores podemos ver que cuando suponemos un precio constante de $4.50 la libra, en ese caso, para este mismo proyecto, ¿cierto? Hay muchos años en los cuales se topa el límite del 50%. Y en ese caso, entonces la carga tributaria potencial del proyecto es de 46,2%, también por debajo del 50%. Es más alto que en el caso anterior, porque hay más años en los que el precio del cobre es alto. Entonces es natural que sea así, pero nunca llega a 50%. Entonces tenemos esos 2 ejemplos. En otras presentaciones teníamos más, pero digamos... Perdón, es que yo estoy viendo una presentación antigua. Ya. Perdón. Después, ¿cierto? Tenemos un ejemplo en que el precio del cobre es constante en $3.50 la libra. En ese caso, ¿cierto? No tenemos ningún año en el cual se alcance el límite de 50%. Y por lo tanto, este es el caso en el cual la carga tributaria promedio es más baja, es 40,5%. Y por último, tenemos un ejemplo con precios muy bajos, donde entonces es el componente ad valorem que pasa a ser relevante en el pago de impuestos por parte del contribuyente, y entonces también actúa el límite de 50% en relación a el impacto que tiene el componente ad valorem sobre el pago de impuestos. Entonces, en este caso es en los últimos años en los cuales se topa el límite de 50%, fundamentalmente porque en esos años empieza a pagarse impuesto a la renta. Entonces, al pagarse impuesto a la renta, ¿cierto? Suma en la combinación de impuestos para superar el 50%, y ahí, ¿cierto? El 50% se transforma en un límite. En este caso, la carga tributaria potencial del proyecto es 35,1%. ¿Por qué es más baja? Porque este proyecto tiene durante todos los primeros años, tiene depreciación, tiene gastos de puesta en marcha, y todo eso hace bajar el pago de impuestos y hace que esté más lejos del 50%. Y solo al final, cuando ya termina de depreciarse el capital, entonces ahí corresponde pagar impuestos, actúa el componente ad valorem y se gatilla el límite del 50%. Entonces todo esto nos permite explicar por qué cuando hablamos
de cuando se discute públicamente de carga tributaria, y estamos hablando de carga tributaria promedio, ¿cierto? Se habla de cifras de 42, 44, 45%, eso es distinto del 50%. O sea, la carga tributaria promedio que es compatible con ese 50 es más baja que 50. Siempre, o sea, por definición, siempre va a ser más baja. Tenemos ahora este cuadro que nos muestra, cierto, porque hasta el momento todo lo hemos estado haciendo con una carga máxima potencial de 50%, que es consistente con la recaudación que se estimó en el proyecto que se despachó por la Comisión de Minería. Entonces ahora hacemos variar cierto, ese límite entre 46% y 50% para que veamos, cierto, por cada 1% de diferencia en el límite cómo cambia la recaudación. Vemos que en este caso desde el valor más bajo hasta el más alto, cierto, varía entre 913 y 1.290 millones de dólares, entre 0,29% y 0,41% del producto. Esto solo considerando el cambio en el royalty. Si a eso le agregamos el efecto de la mayor producción y los mayores costos, entonces esa diferencia pasa a ser de 0,44% del producto a 0,56% del producto, y en términos de millones de dólares, de 1.385 millones de dólares a 1.762. Y por último, en la última parte, lo que hacemos es considerar los ingresos fiscales netos, excluyendo el aporte de los gobiernos subnacionales y considerando solo la variación del impuesto, ¿sí? En ese caso, cierto, la recaudación varía entre 0,15% del producto y 0,27%, o entre 463 millones de dólares a 840 millones de dólares. Estamos casi cerca del efecto de la indicación del senador Edwards, por su intermedio, presidente. Que en nuestra estimación son 100 millones de dólares. Luego, por último, tenemos la carga tributaria potencial, que esto ya es mirado desde el punto de vista del contribuyente. Entonces, acá con estos límites de entre 46 y 50%, entonces la carga tributaria potencial para un proyecto modelo, tomando en cuenta los precios de los últimos 10 años, o sea que sería como el equivalente al primero de esos cuadros con números chiquititos que vimos, ¿cierto? Variaría entre 41% y 42,8%. Si tomamos luego el proyecto modelo con precio de $4.50, aquí estamos reproduciendo, ¿cierto?, resumiendo como carga tributaria lo que vimos en los cuadros anteriores, ¿cierto? Ahí, claro, varía entre 43,6 y 46,2, con $3.50 en 39,4 y 40,5, y en el proyecto, cierto, modelo con $2.10 entre 33,8 y 35,1% como carga tributaria. Por último, presidente, en las conversaciones que ha habido todavía, digamos, informales fuera del trabajo de la comisión, se han planteado temas de plazos, en particular la ampliación del plazo en que se aseguran recursos para los fondos de beneficio municipal y regional. En el proyecto, ¿cierto?, se incorporó en la Comisión de Minería esta distribución de 450 millones de dólares anuales entre regiones y municipios, pero se incorporó solo con vigencia entre el 2025 y el 2027. Entonces se nos planteó, ¿cierto?, la posibilidad de extender eso. Nosotros dijimos, en ese caso, un horizonte posible sería un horizonte de 10 años, y al mismo tiempo, ¿cierto?, también se ha planteado la posibilidad de tener mecanismos de estabilidad tributaria para el sector o invariabilidad tributaria, ¿cierto?, que podría también tener una vigencia similar. Entonces eso significa ya, adicionalmente a los tres temas que hemos mencionado, ¿cierto?, agregarle garantías, por un lado, de invariabilidad tributaria a la industria y por otro lado de mantención de los aportes de recursos a regiones y municipios por el otro. Quiero recordar por último, en relación a ese último punto,
que en la Comisión de Minería se planteó la duda de si acaso, generándose estos ingresos para regiones y municipios por el lado de la recaudación del royalty, no ocurriría que el gobierno terminara restándole recursos a regiones y municipios por otro lado. Eso quedó incorporado en una norma del proyecto, se hizo una indicación en ese sentido para dar también esa seguridad. Si este horizonte se extendiera a 10 años, esa seguridad, por supuesto, también se extendería por esos mismos 10 años. Eso sería, presidente. Muy bien, muchas gracias, ministro. Entiendo que te ha pedido la palabra el senador Coloma y después el senador Edwards. Gracias, Senador presidente. Núñez. Yo le agradezco al ministro que nos explicó también en días pasados. Yo quiero hacer un planteamiento somero, digamos, de mi punto de vista. Yo además después voy a tener que irme a otra parte, entonces por eso pedí la palabra al principio, digamos, pero voy a estar oyéndolo porque tengo un incendio, digamos, entonces usted sabe de incendio lo que pasan en todas partes. Recién estuvieron viendo el tema de bomberos. De bomberos, a propósito de bomberos. Es que para los que no se recuerdan... Está consentido el humor el ministro hoy día, eso me gustó, está bien. Sí, no, te lo veo bastante... Charachero. Sí, relajado, está bien. A ver, yo quiero hacer una visión para que se capte, digamos, el sentido de lo que, a menos yo pienso, independiente, puedo estar equivocado, o es parte de una negociación que es propia de este tipo de temas. Primero, un tema de hecho. Este proyecto efectivamente lleva 4 años, ingresó a la Cámara de Diputados como un proyecto totalmente inadmisible, que posteriormente se generó la admisibilidad, por cierto, de la indicación del Ejecutivo. Estuvo muchos, un año por lo menos en minería, 1 año y medio, y aquí lleva 2 o 3 meses. Tampoco que hayamos estado, porque quiero dejarlo claro, porque no es que, y porque son temas muy difíciles. Yo reconozco que la contabilidad minera es de las cosas más complejas que me ha tocado enfrentar, y lo hemos conversado con algunos asesores porque son distintas según la empresa. Entonces, lo que en nuestras lógicas es fácil de determinar. Acá es más difícil de determinar. Algunas son filiales, otras son tributan de una manera en los países de origen, otros. Entonces es complejo, y eso lo admitamos lo que hace. Pero ¿qué es lo que yo quiero plantearte como mi acercamiento al tema? Primero, yo manifiesto mi voluntad de generar un paso en esta materia, digamos, para que quede claro, digamos. Porque yo podría decirle, ¿sabe qué más? Creo que no tiene que haber ni un cambio. Yo creo que hay un espacio hoy día en el ámbito minero, especialmente, dado adicionalmente las utilidades que están generándose, que me parece que es perfectamente admisible la discusión. Pero yo quiero, junto con eso, quiero señalar 4 temas que me importan especialmente. Primero, algo que me importa en todos los cambios tributarios es el para qué. Yo quiero ser súper claro eso, porque yo no soy de aquellos que digo es el fin en sí mismo una reforma tributaria y subir siempre los impuestos. Yo sé que hay algunos que les encanta subir los impuestos de todo lo que se mueva, digamos. Yo no soy así. Yo creo que los impuestos tienen un sentido, que yo creo en los emprendedores, creo que obviamente los impuestos cada vez más, mientras más alto sea el impuesto, es menos incentivo es a invertir, al revés pasa de manera diferente, pero entiendo que dado el momento dado que uno puede decir, mire, estas son mis prioridades. Algo de eso ocurre en este proyecto por lo que esta cuenta de las regiones y de los municipios, que ese cuadro me parece un poquito curioso porque descartan los subnacionales en circunstancias que son obligatorios. Entonces no sé, se hace perfecto cuánto eso no entendí, lo estoy siguiendo atentamente, pero no entendí. Es que distingue cuánto sería la carga en función con el aporte a los municipios y sin los aportes a los municipios, pero como es obligatorio, porque es como raro, digamos, no sé si siguió uno de los cuadros, dice esta es la carga, y la última decía esta sería la carga sin los aportes a los municipios. Como el neto para Era el neto para el Estado. Recaudación. Exactamente, yo lo entiendo, pero como lo otro es obligatorio, no es una diferenciación teórica, porque el que contribuye, al final contribuye, no es que si eso va a ir al gobierno central o va a ir a otra parte, no tiene que ver con... No lo voy a interrumpir, pero eso ayuda a responder parte de su inquietud, porque ahí van a entrar los gastos. Los gastos van a ir a los gobiernos locales. Eso es lo que dije primero, digamos. Parte de esa respuesta está ahí. Parte. Pero la otra parte
Yo creo que tiene que estar ahí. Se fija, mira, ¿sabe qué más? Esto lo vamos a dedicar a seguridad. Voy a ponerle un ejemplo. Porque yo creo que tiene que tener, estos ejercicios tienen que ser a mi juicio, pues yo puedo interpretarme a mí nomás completo, en el sentido que para mí, yo creo que claro, el aumento de impuestos no es un fin en sí mismo, pues es un medio en la medida que yo tenga un objetivo que me parece crucial, que entiendo que no puedo financiarlo, porque también tenemos que hacer la reflexión. ¿Cuánto va a ahorrar el Estado? Siempre hay que hacerlo. ¿Hay posibilidad de ahorro del Estado? ¿Cuánto puedo obtener por otras vías que no suponga el aumento de impuestos? Y en eso el ministro lo hemos conversado, pero lo vi publicado que están haciendo un estudio respecto de cuánto va a recaudar el litio en términos de ser parte de los ingresos permanentes. O sea, que hoy día lo es bien raro, porque el litio hoy día entra como ingreso permanente. Ingresaron 5.000 millones de dólares y uno podría decir que todo esto lo tenemos financiado, no todo, pero harto tenemos financiado por esto. El ministro dice sí, pero esto fue este año, no sabemos qué va a pasar para adelante. Me parece razonable y me parece bien que se tome un criterio para definir cuánto va a significar hacia adelante. Es parte del ejercicio. Y el tercer ejercicio es, si el Estado no puede ahorrar, yo ministro creo que el Estado sí puede ahorrar, se lo digo, pero como vamos a tener otras discusiones tributarias, lo dejamos para esa siquiera, digamos. Creo que sí puede ahorrar, hay muchos programas que es ineficiente, lamentablemente lo ha dicho la directora de presupuesto, y se puede, digamos, hacer un esfuerzo. Yo creo que sí, creo que el litio va a ayudar, y creo que llegado, si esa es la hora de que igual va a tener que subir impuestos, creo que es muy importante que esto no afecten la inversión, digamos, que es un elemento clave para generar crecimiento a largo plazo. Entonces, el primero es el para qué, y si no hay otra forma de financiarlo, para mí siempre es parte de la discusión, en esta reforma tributaria o en cualquier cambio impositivo que se quiera plantear. Lo segundo, voy a ser breve, digamos, podría ser más largo, pero va a ser más breve. Hay un incendio entre medio. Tengo el inferno. Si concurre la emergencia con esta prontitud, tenemos un problema. Y lo dice quien sabe incendio. Bueno. No, aquí tenemos tolerancia máxima, sentido del humor. Segundo es conceptual con parte de esos impuestos. Yo lo quiero decir conceptual. Para mí el tema ad valorem me genera una distancia o un rechazo muy relevante, porque yo creo que el ad valorem es un tipo de impuesto sobre una producción y no sobre la utilidad. Y para mí los impuestos cada vez más tienen que estar influidos en los flujos de ganancia. Lo vimos, tuvimos un ejercicio ayer, tuvo el señor Galilea, que está en otra comisión, porque al final de las valores, una empresa que le va mal puede terminar pagando impuesto igual por producir. No vamos a repetir toda la discusión que es larga y podemos evaluarla, digamos, más adelante. Pero a mi juicio eso no es la forma correcta de aplicar los impuestos, no porque, por escaso que sea, porque hay otras cosas que se pueden hacer también igualmente escasas, y a mí el concepto es el que me preocupa. No estoy hablando del volumen total de impuestos todavía, estoy hablando del concepto. Y yo por lo menos quiero marcar ese punto, digamos, porque para mí, cuando uno empieza a pagar impuestos sobre producir algo, lo que va a generar, a mi juicio, es si alguien va a invertir y decir, ¿sabe qué más? Si yo puedo perder plata, igual puedo terminar pagando algo, pues es un desincentivo a invertir. Y yo creo que, y el ministro creo que va a estar de acuerdo, que necesitamos inversión en materia minera. O sea, y eso es un tema fundamental. Lo ha explicado, la producción de cobre de Chile, esto se aplica, digamos, al cobre, básicamente, se ha trancado, o ha bajado respecto a lo que se hacía hace poco tiempo atrás. Entonces la pregunta es, claro, hay algo de las leyes, pero claramente aquí no había una inversión suficiente. Y si este tema puede afectar la inversión, y además conceptualmente, yo desde mi perspectiva entiendo que otros piensan al revés, creo que es muy importante que no exista el concepto de valor. Tercero, respecto a la carga máxima. ¿Qué es lo relevante para este efecto? A mi juicio, que lo plantea el gobierno en el 50%. El 50%, y hoy día, claro, hoy día no tenemos carga máxima, así que es difícil, pero la carga máxima, yo estuve mirando lo real que había hasta ahora, ha sido 38, más o menos, eso es lo que entendí de unos cuadros que vieron ayer, puede que sea otra, puede que ahí pero 38, 50 hay
son como 30% más de impuestos. Entonces yo creo que es un tremendo salto. Y adicionalmente, y esta es parte de la discusión, por eso que la discusión me interesa hacerla a fondo, yo creo que quedamos completamente fuera de competitividad internacional. Y yo veo a veces un esfuerzo por tratar de siempre buscar el más alto posible. Y yo creo que eso no sé si es el mejor ejercicio. Yo lo dije el primer día, cualquier cambio de impuestos tiene que mantener conceptos, pero no puede generar un escenario donde hay un desincentivo que puede que haya proyectos funcionando y que no se van a parar, pero yo quiero ver los proyectos que se están pensando y que sí pueden parar con una carga máxima de ese nivel, que es un aumento muy grande respecto de esto. Entonces, eso es conceptualmente, a mí me genera una preocupación alta. Creo que esa carga no puede establecerse como la más alta del mundo, y ojalá sea realmente competitivo. Yo sé que las cargas máximas son difíciles de comparar con otros países, porque yo he descubierto que cada uno saca aquí un conejo del sombrero de lado y lado para decir que hay un estado no sé dónde que puede ser muy arriba y otro estado que es muy abajo, porque eso también es parte. Pero ahí creo que necesitamos una reflexión bien profunda respecto de lo que realmente, porque quiero decir, a mí lo de la carga máxima, a mí me parece bien establecer esa fórmula antes de andar buscando, porque creo que lo otro en minería es imposible. O sea, me di cuenta. El concepto sí, le parece bien, novedoso. Me parece novedoso, y para que vea, yo soy flexible y me parece que es interesante y creo que ayuda. Lo que no me parece es que, como se traduce el concepto... Lo que ayuda menos es el nivel. El nivel. Yo creo que eso no ayuda y eso más bien perjudica, y si fuera esta tasa, digamos, yo creo que quedamos completamente fuera de mercado, y eso creo que es lo más grave de todo. Vea, yo quiero hacer un punto. En minería estamos con un problema. ¿Y cómo se puede traducirlo? El peso alto, sí, pero Chile es cada vez menos conceptualmente respecto de otros países del mundo en producción. Es un dato que tiene que estar en esta mesa, por lo menos en la mesa de Hacienda, tiene que estar. Y tenemos que hacer cómo lo recuperamos niveles amplios, más amplios. Si nosotros produjéramos 1 millón de toneladas más, como lo hacíamos, probablemente tendríamos un ingreso, digamos, bien potente. Y eso viene ocurriendo, ¿no? En este caso no le echar la culpa al gobierno actual, no se preocupe, pero porque no lo tiene, porque es un conjunto de cosas que han ido sucediendo. Entonces, cuando uno dice en este escenario que tenemos que recuperar competitividad, tenemos que recuperar producción, tenemos que recuperar inversión y vamos a subir las tasas a las más altas del mundo, a mí me hace mucho ruido. No entendiendo que la tasa final máxima es una buena fórmula, porque yo me di cuenta que de otro lado nunca vamos a ponernos de acuerdo respecto de cómo se manejan los números. Y por último, me parece importante también en esta última lógica lo que ha planteado el ministro respecto a la invariabilidad, que lo conversamos ayer. Creo que eso ayuda. Creo que eso ayuda, obviamente, ¿a qué ayuda? Ayuda a que haya inversiones a más largo plazo. Las inversiones mineras son largas, eso también es otra cosa que uno va aprendiendo, no son como otros temas, digamos, que uno en 5 años, no, aquí en 5 años son inmensas de largas. Y como yo quiero que esta sea una riqueza que sirva, creo que no es colocando de la carga más alta lo que más sirve, sino que es fijando una prioridad, viendo cuánto más se puede cobrar en la medida que no haya otra fórmula de financiar y que no afecte su crecimiento y su inversión final. Y eso es lo que yo voy a tratar de velar en este proyecto con toda la fuerza que pueda, digamos. Y eso traté de resumir lo más posible, presidente, digamos, pero ese por lo menos es mi acercamiento a este tema, que insisto, que es importante. Yo sé que lleva tiempo, pero aquí no lleva mucho tiempo y créanme que entender el tema es mucho más complejo que muchos de los temas que hemos tenido tan largas discusiones en esta comisión. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Coloma. Tengo, por el esfuerzo de sintetizar y al mismo tiempo explayarse los temas que usted cree que hay que abordar y que le preocupan. Ya. Senador Edwards, y a continuación el senador Núñez, don Daniel. Gracias, presidente. Agradecer la presentación de todo el equipo de Hacienda. Yo por lo menos lo que veo en la información, acá estoy partiendo con una imagen que presentó la Sonami, que es que algo pasó el año 2005, ¿no es cierto?, que
el aumento de la producción se estancó. O sea, de 1990 al 2005 la producción se casi cuadruplicó en toneladas, y el 2005 hasta ahora, o sea, estos 17, 18 años, se acabó. Completamente estable, las mismas 5 millones, no sé cuál es la unidad, miles de toneladas métricas, son las que se producen desde 2005 hasta ahora. O sea, algo pasó el 2005 que fue que hizo que la minería de cobre se estancara completamente. Voy a ver los elementos de competitividad y veo institucionalidad. No sé si pasó algo el 2005 en institucionalidad, probablemente no. Las leyes del mineral han ido bajando, pero no creo que el año 2005 se haya estancado. Las impurezas de energía, la dureza de la roca se han mantenido, la huella de carbono de concentrado o la huella de carbono de los cátodos. La regulación ambiental, puede que haya habido una regulación ambiental 2005, no lo sé, que haya sido tan salvaje que haya que una trayectoria que era de casi cuadruplicar la cantidad de producción desde el año 1990 al 2005 haya hecho que se estancara completamente. Y veo en general los elementos de competitividad, y lo único que ocurrió realmente para efectos de la minería del cobre fue que el royalty se estableció en el año 2005. Entonces pasamos de ser una sociedad que crecía a tasas gigantescas para efectos de el aumento de la producción de cobre a un estancamiento total que lleva desde el año 2005 hasta el año 2022 al menos, o sea, 17 años. O sea, algo pasó que el royalty, que se decía que no iba a tener efecto, a no ser que haya algún otro elemento de competitividad que haya pasado y yo me esté equivocando, pero el análisis es que lo que veo es que el royalty el año 2005 chantó completamente la producción de cobre, al menos en su crecimiento. Y después voy a ver una cosa que es importante, que es, y aquí quizás tenemos una visión ligeramente distinta. Efectivamente, el Estado es el dueño de los recursos mineros, pero en realidad yo creo que los dueños son los chilenos. Entonces lo que hay que evaluar, o la ecuación que hay que resolver, es cómo favorecemos más a los chilenos de la actividad de la industria de la minería. Y veo acá un gráfico del Consejo Minero en que dice que si se venden 100 en minería, el aporte a los dividendos a los dueños es 11, o sea, lo que se llevan ellos son 11, y lo que se lleva el Estado son 8. Pero resulta que hay otros 81, que son 62 que se entregan en remuneraciones a trabajadores, trabajos dignos con sueldos altos, el pago a proveedores, a pymes, que también generan utilidad y que también pagan impuestos, compras a proveedores de bienes de capital, o sea, que hacen generar una gran actividad que beneficia a los chilenos. O sea, lo que recibimos los chilenos, no solamente el 8% de los 100 que recibe el Estado, sino que recibimos, en el fondo, en este caso, 89, que son los 8 que reciben el Estado, o no sé si 89, porque probablemente hay algunas compras que se hacen fuera de Chile y eso no le llega a los chilenos, pero los sueldos, las remuneraciones, los trabajadores, los ingenieros, etcétera. Entonces, a mi juicio, la ecuación que tenemos que resolver es cómo hacemos que la industria minera mejore la posición de todos los chilenos, y no solamente de cuánto maneja el Estado dentro del presupuesto del Estado. Porque yo entiendo que si duplicáramos la producción minera y dividiéramos el impuesto a la mitad, el Estado seguiría utilizando, o sea, recibiendo los 8, pero en remuneración, en pago a proveedores, pasaríamos 62 a 124, que son igual platas que reciben los chilenos. No estoy proponiendo eso, estoy simplemente haciendo el ejercicio de que en la medida de que se produce una mayor cantidad de toneladas, no solamente importa cuánto se lleva el fisco, sino que a cuántos trabajadores les pagamos, a cuántas pymes de la minería se le paga, etcétera. Y lo que yo estoy viendo acá es que lo que se está haciendo es un ejercicio contable respecto a solamente lo que recibe el Estado y no lo que ganamos los chilenos por expandir la industria. Y me preocupa mucho porque veo que el año 2005, cuando se instauró el royalty en Chile, que aumentó los impuestos, por algún motivo la producción de cobre dejó de crecer y llevamos 17 años de completa estancamiento. Entonces, la pregunta que yo hago es, ¿cuál es la ecuación que debemos resolver? Porque yo solamente veo acá que se resuelve la ecuación de cuánta plata recibe el Estado y no cuánta plata recibimos los chilenos, en lo entendido que somos los chilenos los dueños de los recursos que están en nuestro territorio. Después me pongo a ver las sensibilidades que se hacen dentro de los impuestos que se pagarían de acuerdo a los distintos niveles de precio del cobre, y veo que
si nosotros hacemos una ley que llega hasta 50%, mientras los peruanos, por ejemplo, llega hasta 45% de precios altos, o sea, ¿quién se va a venir a Chile? Si no solamente hoy día le cobramos un poco menos de impuesto que Perú, un poco menos, e igual no se están viniendo las inversiones. O sea, hay otros elementos de competitividad que van más allá de los impuestos que hacen que ir a Perú, puedo estar equivocado, habría que verlo, sea más atractivo, y resulta que nosotros vamos a subir los impuestos más que, en este caso, que Perú, y no solamente más que Perú, más que Canadá, más que Australia, más que Estados Unidos, más que Zambia, y estaríamos ahí compitiendo con la República Democrática del Congo en niveles del 50% por lo menos para precios altos. Obviamente que se discutió ampliamente que depende de cuál es el precio del cobre, pero sin embargo lo que veo acá es que solamente vamos a estar más o menos comparables para precios altos con la República Democrática del Congo, y nuestra posición competitiva, dada los otros elementos de competitividad que son los que vemos acá, como las impurezas, la dureza de la roca, las bajas leyes de mineral, por lo tanto probablemente costo un poco más alto que quizás nuestros competidores, pero no lo sé, pero probablemente más alto, porque por algo se reclama mucho respecto a las leyes, a la ley del material. Entonces creo que lo que estamos haciendo es básicamente condenar a la industria del cobre a seguir en el estancamiento que llevamos al 2005 y quién sabe, quizás incluso peor. Resulta que en Chile teníamos un 32, el año 2011-2013, ya llevábamos 5 años de estancamiento de la producción de cobre, teníamos el 32% de la producción mundial y hoy día tenemos 27%. Sí, puede que ya no haya dónde encontrar cobre, no sé, pero yo veo que lo estamos haciendo mal. Y como la ecuación que resuelvo no es si la hipótesis nula es falsa o la hipótesis, o sea, si estoy considerando verdadera algo que es falso o algo falso que es verdadero. Yo creo que acá estamos haciendo un error, estamos simplemente, es como el error estadístico tipo 3, el que no se conoce, que es el que simplemente resolver el problema equivocado. Yo creo que estamos resolviendo el problema equivocado, que es solamente cuánto recauda el Estado y no cuánto mejora la posición de todos los chilenos, dado lo que ocurre. Y como creo que llevamos muchos años de estancamiento, ponerle nuevos impuestos que nos van a dejar absolutamente fuera de foco, incluso en la variable impositiva, ya estando con más problemas en las otras variables competitivas, lo que vamos a hacer es que simplemente la industria del cobre va a empezar a reducirse y los chilenos vamos a obtener mucho menos del cobre y nos vamos a perder una época muy interesante en el cobre, porque ahora la electromovilidad hace pensar que por lo menos el uso del cobre por mucho tiempo va a ser más grande. Entonces yo puse 2 indicaciones, ¿no es cierto? Una de ellas es poner una carga máxima por lo menos para que haya cierta certeza dentro de quienes pueden venir a invertir y generar y pagar impuestos y pagar sueldos, qué sé yo, que me parece que podría ayudar, pero simplemente creo que es una pésima idea, dado lo que ha ocurrido con la industria del cobre, aumentar los impuestos. Y por último, y muy corto, porque la idea de tasa máxima efectivamente ayuda a resolver un poco el problema del componente ad valorem, porque el componente ad valorem, como lo tenemos ahora, es un impuesto del 100% para quien tiene margen operacional entre el 0 y el 1, y después es como, si te va peor, pagas más, y después hay una guatita, después sube. Me parece que eso, la verdad, que no podría ser. Yo creo que la componente ad valorem es algo que simplemente hace que sea muy injusto quienes pagan impuestos, porque al final terminan pagando más impuestos, al menos por esa componente, quienes tienen márgenes más bajos, y eso no sé si es lo que buscamos. Yo creo que esa componente debiese eliminarse independiente de lo que se haga con una tasa máxima o un nivel promedio para los distintos. Y por eso, presidente, quiero contarle al ministro que he puesto 2 indicaciones, que son estas 2, pero independiente de eso, yo creo que esto es un mal proyecto, que nosotros debiésemos bajar la cantidad de impuestos y mejorar la posición competitiva antes de seguir haciéndolo más difícil y seguir estancados en lo que es la producción de cobre o las cifras que he visto. Gracias, presidente. Bien, muchas gracias por esa franqueza, senador Edwards. Muy bien. Don Daniel. Sí. Gracias, presidente. Bueno, lo primero, yo creo que es bueno tener presente que este proyecto royalty entró a la Cámara de Diputados el año 2018. Fue despachado, si no me equivoco, el 2021, pero entró el 2018 y creo que acá hay un debate bien de fondo, que lo conversamos tal vez ayer, pero es por qué un royalty a la gran minería del cobre. Yo creo que es válido hacerse esa pregunta.
Y yo estaba revisando recién, presidente, rápidamente, y aquí hay una discusión que es clave, que es justamente con la que se hizo más patente la diferencia con el senador Edwards. Yo creo que nosotros tenemos que entender que la minería del cobre, al igual como ocurre en otros países del mundo con la riqueza petrolera, no es una actividad económica cualquiera. Entonces, si nosotros desconocemos eso, creo que partimos con un debate que parte de una ignorancia, porque si yo quiero poner una automotora, depende de mi capital, de las condiciones, pero la minería del cobre depende de algo que es propiedad de todas las chilenas y todos los chilenos, que es un recurso mineral escaso en el mundo y que tiene un valor en sí. Y los países cuidan esos valores, primero porque son escasos, no están en todos los países del mundo, y en segundo lugar porque una vez que se explotan no son renovables, por lo tanto dejan ahí una consecuencia. Y una consecuencia que además tiene expresiones como pasivos mineros y como algo que obviamente no, en algún minuto, tarde o temprano, a pesar de que Chile tiene muy buenas reservas, pero tarde o temprano se va a agotar. Entonces, es de responsabilidad de los países hacerse cargo de cuando se explota algo que no es renovable, que es escaso, y que producto que no es renovable y que es escaso tiene un valor extraordinario, genera también una ganancia extraordinaria. Y ese, presidente, es el tema clave para entender por qué un royalty. El negocio de la gran minería del cobre en Chile tiene una ganancia extraordinaria que no está presente en ninguna otra actividad económica y que está dada porque se explota ese recurso escaso. Y eso es lo que tenemos que entender. Ahora, si a mí me demuestran con cifras económicas que no es así y que en realidad da lo mismo tener, no sé, una mega actividad forestal comparado con una mega explotación de una gran minería del cobre, se los concedo, pero todos los estudios económicos de cualquier color, incluyendo el Consejo Minero, incluyendo la Sonami, reconocen eso. Y como reconocen eso, se corrigió el año 2005 una primera injusticia. Porque en el año 2005 se quería generar un royalty, no se pudo, y se puso un impuesto específico que tiene ese supuesto. O sea, ya el Congreso de la República el año 2005 reconoció que esta actividad, como era distinta a todas las otras, requería un impuesto especial que no estaba presente en otra actividad económica. Y yo encuentro increíble, presidente, que acá, en este debate, estemos retrocediendo eso. Yo creo que los países avanzan, no retroceden, y yo lo que veo en las palabras del senador Edwards es que quiere retroceder de eso. Me parece a mí que sería, francamente, algo increíble. Ahora, por lo tanto, sobre esa base, y teniendo en claro que además esto está conceptualizado en la economía por David Ricardo, que no es precisamente ningún connotado marxista, yo creo que estamos claros que hay una base para esta discusión, que no es antojadiza, no es arbitraria. Y por lo tanto lo lógico es decir, bueno, ¿cuál es la mejor manera para capturar esa renta que produce o esa ganancia extraordinaria que produce la gran minería del cobre? Y yo, presidente, creo que este componente ad valorem en ese sentido es muy importante, porque fíjense que el componente ad valorem tiene un principio: el que más extrae, más paga. Es decir, al sacar mayores volúmenes de algo que se agota, que es finito, yo pago más. Si yo solo tengo un impuesto específico, en este caso las utilidades, podría ser que una empresa altamente rentable, con buenas utilidades, pero que explotara un tamaño mediano de cobre, pagara más que una gran minera que explotara mucho cobre, tuviera menos utilidades, pero fuera menos eficiente. Y yo creo que desde el punto de vista de la pérdida del país, obviamente, el que explota más produce una mayor pérdida porque agota el recurso. Entonces, desde ese punto de vista, este componente ad valorem no es arbitrario. Es absolutamente proporcional a lo que extrae, entendiendo que lo que extrae está gran parte de esta ganancia extraordinaria que hemos discutido. Entonces a mí me parece que ese elemento no se puede perder y que en relación al proyecto original que salió a la Cámara de Diputados, obviamente se fueron haciendo distintos cambios, pueden a mí gustarme o no, pero que le dan, por así decirlo, una base de sustento para que el componente ad valorem no amenace la, digamos, sostenibilidad económica de una empresa minera que pueda tener menores calidad o una calidad más mala, o que derechamente no tenga las mismas utilidades que las más top que tenemos en el país. Ahora, yo creo que también acá se ha instalado un debate que es bueno por lo menos hacer dos comentarios. Se ha dicho el problema del país es que tenemos menor producción de cobre. Bueno, primero hay que tener claro que tenemos un problema con Codelco. Yo creo que eso el ministro lo sabe mejor que yo, pero es bueno reiterarlo. Los distintos gobiernos, y aquí podemos echar la culpa a todos los gobiernos para atrás, no fueron capaces de hacer las inversiones estratégicas que había que hacer en Codelco, y los proyectos que se llaman estructurales, si no me equivoco, Choque Subterráneo, Rajo Inca, han tenido dificultades. Y yo entiendo que eso impacta directamente, porque Codelco no es una empresa irrelevante en materia de la explotación de cobre, impacta directamente la menor producción. Yo tengo la expectativa,
en que en cuanto se corrija esa situación, que se está trabajando en eso, Codelco debería elevar significativamente su producción y probablemente, no sé si vamos a estar en el 33 o 32, pero volveríamos a sobrepasar ese 27, que es el punto más bajo de ese fenómeno, de la menor producción de Codelco. Yo les pido que miremos las cifras porque ahí hay un dato relevante. Y lo segundo, que tal vez es más importante, es cuál es la apuesta del país. Nosotros queremos solo mayor volumen, mayor cantidad de cobre explotado en Chile, o también queremos contribuir a combatir el cambio climático de verdad y queremos contribuir a generar todos esos efectos positivos que decía el senador Edward, como mejores empleos, cadenas virtuosas. Entonces tenemos que invertir lo que se ha dado del año 90 en Chile. Chile tiene mayor producción de concentrado de cobre en proporción y está disminuyendo proporcionalmente el cobre, en este caso refinado. Y eso es fundamental. Y aquí hay una decisión, ministro, que ustedes quieran informarnos a nosotros prontamente. Usted fue económico, senador, este mes. Bueno, que es muy importante en ese sentido, que es la necesidad de tener una nueva fundición de cobre en Chile. Y donde Codelco tenga y el Estado un rol protagónico, yo no digo exclusiva, porque yo entiendo que para darle viabilidad financiera a esto, perfectamente el Estado puede asociarse con privados. Pero eso es tremendamente importante, porque Chile ha aumentado producción desde el año 90 a la fecha, pero sobre la base del concentrado. Y antes del año 90 teníamos más producción proporcionalmente de cobre refinado, y eso tiene un impacto muy, muy importante. Entonces yo creo que en ese sentido, de alguna u otra manera, la misma discusión que tenemos con el litio. ¿Cuál es el problema del país? ¿Es solo sacar más litio o es incorporarnos en las cadenas de valor y en las industrias asociadas al litio para que de esa manera el país pueda tener muchos mayores beneficios de una actividad económica? Yo estoy convencido de lo segundo. Me tocó una vez discutir con el ministro de Economía que me dijo que no nos preocupáramos, que Chile solo sabía extraer y que esa era nuestra ventaja comparativa y que nosotros teníamos que especializarnos en eso, solo en extraer minerales, pero no nos quisiéramos meter en las otras cosas porque eso era muy arriesgado. Yo creo que esa mirada por lo menos es la que yo creo que este gobierno, por supuesto, comparto, no tiene y tenemos que revisarlo. Y por último, presidente, dos cosas. A mí no me gusta mucho esto de la invariabilidad, yo quiero ser sincero, no es un tema complejo. En su minuto generó bastante complejidad también algunas indicaciones que hubieron, que a partir de la invariabilidad se le extendió a otras empresas. Ahí teníamos toda una polémica en su minuto con la invariabilidad que se le dio a Sokimich por esta vía de una invariabilidad. Yo creo que es un tema que hay que mirar con mucho detalle. Yo no me manifiesto para nada entusiasta de esto. Y me parece además que también hay que poner harto cuidado y harto rigor en la discusión que vamos a tener con respecto a la admisibilidad de las indicaciones. Yo no soy defensor de la Constitución, pero ya que estamos en este espacio tenemos que regirnos por ella. Artículo 65. Corresponderá al presidente de la República la iniciativa exclusiva para, dos puntos, escuche bien, senador Edward, imponer, suprimir, reducir o condenar tributos de cualquier clase o naturaleza. Imponer, suprimir, reducir o condenar tributos. Establecer exenciones o modificar las existentes y determinar su forma, proporcionalidad o progresión. O sea, a mi juicio, en base al artículo 65 de la Constitución, yo no soy abogado, presidente, pero de lo que leo deduzco que tajantemente la indicación que pone un límite del 40% a la carga tributaria es inadmisible. Y tengo dudas, podemos discutirlo con más calma y revisando mejor la Constitución respecto a la primera. Entonces, yo creo que esto es bien relevante también, porque fueron puntos que siempre hemos discutido. Yo recuerdo cuando me tocó presidir la Comisión de Hacienda y discutimos con el exministro Felipe Larraín justamente este tema. Y claro, uno dice que están en la... Yo era oposición en ese minuto, estábamos en una situación de... ¿Cómo decirlo? De menoscabo frente a las instrucciones del Ejecutivo, pero son las reglas del juego. Y así nosotros tuvimos que debatir y bueno, en algunas cosas avanzamos, suprimimos, o sea, rechazamos lo que no podíamos apoyar, pero me parece a mí que es importante que las reglas del juego no se tergiversen ni se alteren en este minuto que está mostrando ya como a la parte de las definiciones. Eso, presidente. Muy bien, sobre el último punto, yo pretendo siempre no tergiversar las normas, entonces cuando lleguemos al minuto que sea abordado, lo vamos a abordar, pero lo doy la máxima garantía en esa materia. ¿Ah? Es que creo que está el senador Elizalde, entonces... Bueno, es que vamos a estar discutiendo. Es importante lo que decía, pero yo entiendo, este proyecto ya se votó en general en el Senado. Y se votó viniendo un proyecto en que se había aprobado un aumento de impuestos sin el
de la Cámara de Diputados. Entonces es importante que se consideren las reglas, pero siempre, no cuando ya logré que avanzara un proyecto que era totalmente inconstitucional, cuando vamos a hacer un cambio, acá me preocupo las reglas. En todo caso, igual, creo que está dentro de las reglas, pero en este proyecto que se hizo completamente inconstitucional en el pasado, en que se violaron todas las normas y se votó en este Senado sin el patrocinio del Ejecutivo y votado probablemente a favor por algunos senadores que están acá presentes, hay que tener cuidado, por lo menos en este. Pero es que ya ahora va a terminar yo sabía que esto iba a ocurrir. No, es que solo verificar que la Comisión de Minería, cuando el Ejecutivo hace las indicaciones, le da patrocinio, por eso lo estamos discutiendo, si no sería inconstitucional. ¿Y eso ocurrió antes de la votación del Senado? Después será la discusión de la inadmisibilidad, que es una discusión en sí misma. Exactamente, Sí. como sanción especial. Mira, pero yo quisiera comentar algunas cosas. Lo primero, yo en general tiendo a ser pragmático, por tanto espero que nos pongamos de acuerdo en una fórmula que permita recaudar más. Pero como el senador Coloma ha hecho un planteamiento en donde critica el componente ad valorem, a mí me gustaría argumentar en un sentido contrario, y también en un sentido contrario de algunas cosas que ha señalado el senador Edwards, y explicar por qué para algunos el sentido de un royalty, más allá de un tema probablemente tributario, es relevante. La Constitución actual, que defiende con entusiasmo el senador Rojo Edwards, dice en primer lugar que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, y acto seguido señala que corresponde a la ley determinar qué sustancias de aquella que se refiere al inciso precedente, con las excepciones correspondientes, pueden ser objeto de concesiones de exploración o de explotación. Entonces, esto no es irrelevante, porque finalmente los recursos mineros, ¿de quién son? Son del Estado, y indirectamente de todos los chilenos, de todas las chilenas y chilenos. Y cuando uno tiene un derecho, puede efectivamente cobrar un precio para que un tercero pueda ejercer y eventualmente lucrar, hacer un negocio con ese derecho. Ese es el sentido de un royalty. Esto se ocupa también respecto del autor de una obra. Cuando una persona escribe un libro, García Márquez, por decir algo, él puede ir donde una editorial y decir, ¿sabe qué? Usted quiere hacer un negocio con mi obra, ningún problema. Entonces usted me paga un royalty, una regalía. Y ese regalía puede tener un componente fijo, le paga 10, 20 millones de dólares chin chin, o puede tener un componente que es de la dólar o uno variable que dice, ¿sabe qué más? Sobre la base de lo que usted venda, además yo voy a ganar un adicional. Pero por regla general tiene un componente fijo. Incluso sigue al extremo en que a veces las editoriales pagan muy poco y compran por $100,000 un libro que termina siendo un bestseller y el autor después no gana nada. Pero tiene un componente fijo. Entonces, el sentido de que esto sea un royalty es precisamente eso, porque los impuestos a la renta, y el impuesto a la renta es un impuesto que rige para todos el que tenga un emprendimiento y tenga ganancia, bien, que pague el impuesto correspondiente. Y además es progresivo de acuerdo a lo que gana. Y si no gana nada, no paga. Pero aquí es distinto, es como una especie de peaje. En definitiva, yo le digo, ¿usted quiere explotar algo de lo cual yo soy dueño? Bueno, el Estado de Chile le pone una condición. No es renovable. Por una razón concreta, y es que este recurso que usted está explotando no es renovable. Y por tanto, en algún momento se va a agotar. Comparto con el senador Edwards que será absurdo que no hubiera explotaciones mineras porque en algún momento se va a inventar un sucedáneo. Si la electromovilidad se desarrolla con el que tiene hoy día, pues en 10, 20, 100 años, 200 años, en algún momento hay que inventar un sucedáneo porque el cobre se va a agotar. Entonces, si Chile quiere obtener recursos de algo de lo cual tiene el derecho, pues bien, tiene que fomentar su explotación. Pero puede poner condiciones que le permitan recaudar más. Siempre que, claro, no sea un desincentivo a la inversión. Entonces, aquí estamos hablando entre gente responsable que está preocupada que esto que se haga bien, no que se haga mal. Pero el royalty no es irrelevante, porque conceptualmente dice relación con algo de lo cual el Estado de Chile es dueño, es propietario de acuerdo a la Constitución, tiene derecho a propiedad, y si algo lo quiere explotar, le dice, ¿sabe qué más? Págueme un adicional. Eso es. Y ese adicional, comparto con el senador Coloma,
tenemos que revisar en qué se gasta la plata, tenemos que proponer la eficiencia del gasto, tenemos que hacer el Estado más eficiente, tenemos que modernizar el Estado, bienvenido sea. Pero aún así faltan recursos, porque en Chile los hospitales no son de la suficiente calidad que deberían ser, porque en educación todavía tenemos que mejorar muchos aspectos, porque tenemos que mejorar la infraestructura, en fin, porque las necesidades son múltiples. ¿Para qué decir respecto al pilar solidario en materia de pensiones? En fin, se necesitan más recursos. Entonces, es de toda lógica que nuestro país tome una decisión de política estratégica en donde le cobra un adicional a quien quiere dedicarse a este negocio bien particular que es la explotación minera, que tiene características bien particulares respecto a un recurso limitado y que por lo demás tiene márgenes de utilidades relativamente razonables. Acto punto 2. En otros países del mundo se hace lo mismo. Y nosotros hoy día estamos bajo, si nos comparamos con Perú o con Australia, con algunos estados de Australia, estamos bajo lo que están cobrando por royalty. Entonces la pregunta es ¿por qué no haber un debate respecto de cuánto subimos? Y la propuesta que hace el Ejecutivo tiene un punto que es bien relevante, porque si uno ve y se compara con Australia y con Perú, que son la línea celeste en el caso de la exposición que hicieron en el PowerPoint, y en el caso de Perú la línea verde, nosotros hoy día estamos bajo ambos países y estamos bajo de manera significativa. Porque nosotros actualmente somos la línea roja. O sea, hay un margen para crecer. Y efectivamente el caso de Australia es más perjudicial incluso para las inversiones mineras, porque se cobra en la hipótesis de que el precio del cobre esté bajo. Es decir, cuando el negocio es menos rentable, terminan pagando más. Entonces la pregunta es ¿por qué vamos a ser menos competitivos si la curva que se plantea en el proyecto de ley dice todo lo contrario? Si a usted le va mejor, paga más. Y si a usted le va peor, porque el precio del cobre es más bajo, entonces paga menos. ¿Por qué va a ser un desincentivo a la inversión cuando la forma en la cual está elaborado el proyecto va en el sentido contrario de un país como Australia que es competitivo en esta materia? Y respecto de Perú, efectivamente ellos tienden, de acuerdo a la propuesta que ha hecho el gobierno, a cobrar más también cuando el precio es más bajo, o sea, cuando más mal le va a la empresa. Y nosotros compensamos cobrando más cuando más bien le va a la empresa porque el precio sube. Entonces me parece que es de toda lógica la propuesta que se está planteando y que nosotros deberíamos votar. Por cierto, que hay que ver qué factores han influido en la pérdida de competitividad relativa de Chile respecto de la producción global de cobre, cuán relevante es la situación de Codelco, y particularmente las inversiones que durante mucho tiempo no se realizaron. Ahora sí, hace un par de años se empezó a capitalizar la empresa, pero hay que ver qué es lo que ocurrió. Habría que comparar, me gustaría ver, a propósito del cuadro que presentó el senador, que me parece bien interesante, cuáles han sido los aportes de Codelco al erario fiscal en relación a los aportes de las empresas de cobre privadas. Y la pregunta es ¿por qué en su momento no se incentivó que fuera Codelco la que tuviera otro yacimiento y otras explotaciones? Bueno, eso ya es tarde y estamos como estamos, en fin. Y por cierto, que tenemos que hacer una ley que no sea un desincentivo a la inversión. En eso yo lo comparto y hay que hacerlo con la mayor seriedad y mayor responsabilidad posible. Pero creo que este es un proyecto que tal cual se ha presentado a la Comisión de Hacienda, es un buen proyecto, es infinitamente superior al que se había aprobado por parte de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados más bien hizo un gesto político para avanzar en un royalty, pero desde el punto de vista técnico creo que las correcciones que se han hecho van en el sentido correcto, independientemente que yo valoro que los diputados hayan puesto este tema en tabla y efectivamente se haya podido avanzar, entendiendo que hay tantos intereses contrapuestos y adversos para avanzar en una legislación que efectivamente permita algo que es muy simple, con esto concluyo, presidente, que es que Chile cobre lo que corresponde para alguien que quiera explotar recursos de los cuales el Estado de Chile es propietario. Bien, muchas gracias, senador. Ministro, antes de la palabra, solamente una pequeña reflexión de mi parte. De las audiencias que uno ha tenido, tanto aquí en la comisión como las bilaterales por lobby que uno ha recibido, nadie ciertamente en la industria está
destapa botellas de espumante para celebrar un alza en los tributos. Pero en general todos entienden que hay capacidad en la industria para contribuir de mejor manera al erario nacional en la forma de aprovechar nuestro recurso natural. Entonces la discusión que tenemos hoy día es una discusión que afortunadamente está bien centrada en lo político pero en lo técnico respecto a cuál será el equilibrio adecuado que tenemos que enfrentar acá. La introducción del royalty en su oportunidad del 2005 era un royalty distinto. Esa discusión del royalty además iba asociado muy fuerte a qué se iba a hacer con los recursos, que es algo que planteó el senador Coloma, creo que el senador Edwards también, dentro de su manera, que no es lo que pretende hacer, pero dice, mire, también hay otras externalidades que hay que tener en consideración, solamente concentrando en cuánto recauda el Estado por tributo. Pues bien, había una discusión que aquí se trata de abordar en este proyecto también cuando se dice que vamos a dejar recursos a las regiones con una suerte de compensación, pero creo que también habría que haber hecho un esfuerzo, y tal vez escapa este proyecto, de en qué invertir estos recursos. Estoy hablando royalty en particular, no el resto de la tributación que paga la minería, porque si la idea es que vamos a tener un recurso no renovable que se va a extinguir, ya antes de que se encuentre un sucedáneo, la pregunta es de qué entonces vive el país del cobre, el que vive del petróleo, etcétera. Y esta discusión la tienen otros países, ¿verdad? La tienen algunos países nórdicos el tema del petróleo, la tienen países exportadores de petróleo como los países de la península arábica, Brunei, etcétera, se plantean de qué invertir. Entonces, una teoría era, o una propuesta era invertir en inteligencia, generación de educación, que estuviera más dedicado, o no digo que un impuesto calzado, pero sí claramente que parte, y eso fue parte, quiero recordar, de el impulso que tuvo en Chile el financiamiento de los estudios en el exterior. ¿Ya? Hubo un salto, pero no quiero exagerar, pero brutal desde el punto de vista del salto que pegó el financiamiento de estudios de chilenos y chilenas al exterior a partir, creo que el año 2009, 2008, precisamente a partir de mayores recursos por ingresos del cobre que están asociados al royalty. No está asociado directamente con el royalty, pero es ahí una política que uno dice dónde voy a invertir, ¿ya? Entonces, si tuviera que dejar algo de toda esta discusión, que vamos a terminar siempre hablando entonces de los plazos, de la invariabilidad, es que sería tal vez asociar, cuando se haga el presupuesto, decir, mire, y esta política pública tiene su financiamiento, o sea, que refleje el esfuerzo que se hace en el royalty, que tiene que abordar en el fondo un recurso nuestro que es del Estado de Chile, ya no sé si la palabra es la propiedad, pero de todos los chilenos, y se benefician todos los chilenos no solamente con los impuestos, se benefician también con todas las políticas públicas que hacemos. Pero bueno, yo quisiera que si el gobierno pudiera abordar en parte algunos de los planteamientos que se han hecho acá con cierta detención, sin perjuicio que vamos a tener que centrarnos a concentrar después de esta sesión, espero, en un entendimiento. Pero sería bueno que se abordaran aprovechando esta tribuna que da y el nivel del debate que está bastante razonable, encuentro yo. Quiero reiterar lo que señalaba Núñez y el senador Elizalde. El proyecto que tenemos hoy día es un proyecto infinitamente superior desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la precisión. Se incorporaron en la Comisión de Minería del Senado, se incorporaron unas indicaciones que claramente le cambió de manera estructural el proyecto. Y se hizo eco además de demandas que se estaban haciendo, como de incluir tal vez terminar con ciertas diferenciaciones en el nivel de producción que teníamos, que teníamos dos tipos de valores distintos en función de ciertas toneladas de precio, teníamos también que la depreciación no se incorporaba para fijar como costo. Todo eso fue modificado el proyecto. Entonces lo que tenemos hoy día es qué es lo que es final. Una discusión algo teórica, lo digo con mucho respeto, pero también una cuestión bien práctica, y que creo que además la introducción de la carga máxima tributaria, que nuevamente no es algo que alguien lo demandó, es una propuesta que hace el Ejecutivo y que creo que tiene una mirada que algunos dirán genera un precedente para tal vez otros sectores, ya para el futuro. Pero bueno, tenemos entonces un criterio global y ahora estamos discutiendo entonces el nivel. Y ya nadie está discutiendo, parece, el concepto propiamente tal de una carga máxima tributaria. Entonces yo diría que tratemos de mirar la mitad del vaso lleno y no simplemente seguir esquilmándonos, digamos, en aquella parte que nos falta, que bueno, que es lo que nos especializamos a rato. Pero creo que hago el stock que hay acumulado de cosas que se han modificado, para también ver que aquí ha tenido un tratamiento razonable. Así que lo escuchamos, ministro. Gracias, presidente. Muchas gracias a los senadores que han intervenido. Comparto, ¿cierto?, el que hemos tenido una discusión bien constructiva. Parto por los 4 temas que planteaba el senador Coloma por su intermedio, presidente.
Creo que el primer tema que él plantea de para qué me parece una pregunta muy relevante, porque nosotros tenemos la costumbre de discutir reformas tributarias como si las reformas tributarias solo modificaran impuestos, solo subieran impuestos, pero no discutimos en qué se gasta la plata. Y cuando las reformas tributarias se analizan en esos términos, y me refiero al análisis que se ha hecho académicamente, lo que se muestra es que muchas reformas tributarias tienen un efecto positivo sobre la actividad, aun cuando en algún componente de de los impuestos se pudiera creer que tuvieran un efecto negativo sobre la inversión. Pero en la medida que los recursos se destinan a propósitos que tienen un impacto positivo sobre el crecimiento, eso va a contrarrestar, y nosotros hicimos el análisis para la reforma tributaria que se está en su conjunto, a más que compensar cualquier efecto negativo que tenga sobre por el lado de los ingresos. Como bien señalaba el senador Coloma, esto ya en parte está definido en este proyecto por esta distribución de recursos a regiones y municipios, que está planteado particularmente en el caso de las regiones para financiar proyectos de desarrollo, ingresa a su presupuesto de capital y es para financiar inversiones en infraestructura y se distribuye de acuerdo a la fórmula del FNR. En el caso de los municipios, los municipios mineros tienen que en primer lugar hacerse cargo de las externalidades negativas que genera la actividad minera en su territorio, tienen cosas que compensar. Y el resto de los recursos que van a los municipios se distribuyen en función de su grado de dependencia del fondo común municipal, es decir, aporta más a los municipios que hoy día tienen menos ingresos propios. Y eso creo que lleva un mensaje bien importante, que es en el fondo que la actividad minera, que desde otras partes del país tiende a verse como lejano, a veces cierto se habla de un enclave, etcétera. Bueno, lo vamos a poder ver reflejado en recursos que van a recibir todos los municipios, o sea, prácticamente todos los municipios del país van a ser en realidad 302 de los 345 municipios de todo Chile. Por supuesto, queda una parte que no es la que va a regiones y municipios. Nosotros cuando mostramos el panorama global de toda la reforma tributaria, incluyendo el royalty y el proyecto de renta, dijimos hay una parte que va a ir a financiar beneficios sociales, en particular, ¿cierto?, el aumento de la PGU de 250.000 pesos, va a financiar reducción de listas de espera en los hospitales, el aumento del per cápita en la salud primaria. Cuando funcionó la mesa, mientras funcionó la mesa sobre temas de seguridad ciudadana, se hizo una estimación de recursos que irían a seguridad ciudadana de la reforma tributaria, y al mismo tiempo dijimos también que hay parte de estos recursos que tienen que ir a ayudar a diversificar la base productiva del país, tienen que ir a financiar inversión pública, tienen que ir a aportar a investigación y desarrollo, al desarrollo de nuevas, digamos, a cubrir las necesidades de parte del sector público necesaria para el desarrollo de nuevas industrias. Esto, en el caso del litio, lo tenemos reflejado en un programa presupuestario propiamente tal, que formó parte de la ley de presupuesto del 2023. Entonces, si queremos ver cuál es el resto de lo que sería el destino de del royalty, podemos verlo ya sea en términos de destinar recursos a ampliar la base productiva o a financiar inversiones en seguridad que se han vuelto particularmente urgentes, o a cubrir parte de lo que se requiere en materia social. Eso yo siempre he pensado que en esta reforma tributaria son tan importantes los acuerdos por el lado del gasto como son por el lado de los impuestos, así que en eso nosotros como Ejecutivo siempre vamos a estar disponibles, y dado que lo que hoy día tenemos es el royalty, ¿cierto?, al royalty podemos asignarle, ¿cierto?, tenemos la limitación por el lado constitucional que no lo podemos hacer mecánicamente o legalmente, pero sí en términos de compromiso político, en términos de dónde se canalizan esos recursos. Segundo, sobre el tema del ad valorem, yo creo que tenemos que tener claro de que esto es más la norma que la excepción en los royalties, por las razones que
mencionaba el senador Elizalde por su intermedio, presidente. O sea, los componentes ad valorem aplicables a la minería en Queensland, en Australia, es de 5%. En Minas Gerais, en Brasil, es de 2%. En China es entre 2 y 8%. En Indonesia, otro país productor de cobre, es 4%. En British Columbia, en Canadá, es 2%, país de donde vienen, ¿cierto?, los principales inversionistas en minería hoy día en Chile. Esa es la realidad, y la razón de ser es la que aquí se ha discutido. Ahora tiene razón el senador Coloma cuando plantea el riesgo de que la existencia del ad valorem signifique, ¿cierto?, que empresas con bajos márgenes de rentabilidad operacional terminen pagando impuestos y terminen teniendo que pagar impuestos sin haber tenido utilidades. Eso quedó resuelto con las indicaciones que se hicieron en la Comisión de Minería. Esas indicaciones señalan que si una empresa tiene pérdidas operacionales no paga ad valorem, y si una empresa tiene un margen operacional muy pequeño y como resultado de la aplicación del ad valorem pasa a tener pérdidas, también se rebaja el ad valorem. En la conversación informal que tuvimos ayer se preguntó si existía algún caso en el cual una empresa con pérdidas tuviera que pagar el royalty con componente ad valorem. En realidad lo que tendríamos que tener es una empresa que por el lado no operacional tiene pérdidas muy grandes ¿cierto? Porque si mientras sean pérdidas operacionales va a estar siempre cubierto por las cláusulas que acabo de mencionar. Entonces tendría que ser una empresa que tuviera grandes pérdidas por el lado no operacional. En la industria minera eso es, digamos, no hemos visto un caso como ese, porque la parte operacional de las compañías mineras es demasiado grande en relación a su componente financiero. Así que yo creo que eso podemos nuevamente dar seguridad de que eso no es algo que vaya a ocurrir con esta propuesta, la propuesta de este proyecto. Luego, sobre el tema de la carga máxima, digamos, nuevamente es importante hacer la distinción entre carga promedio y carga máxima. No tenemos estadísticas de carga máxima de otros países porque probablemente no existe ninguno. Nosotros lo que estamos introduciendo es una innovación que tiende a darle mayor seguridad, como dije antes, al inversionista. Pero si uno mira, por ejemplo, la presentación que hizo el Consejo Minero en esta misma comisión, dijo, ¿cierto?, la carga total promedio en el mundo, en los países que tienen, ¿cierto?, minería relevante, es de 44%. Y resulta que estamos hablando de un límite, una carga máxima de 50%. Entonces, tendríamos que tener una situación muy especial de combinación de rentabilidad operacional, precio, etcétera, para que esa carga máxima de 50% diera una carga promedio muy cercana al 50%. Entonces, en esto muchas veces en la discusión pública se confunden las dos cosas, pero es importante que aquí podamos hacer esa distinción. Y luego el tema de mencionó el tema de la invariabilidad. Es cierto, no es algo fácil de otorgar. Nosotros durante muchos años tuvimos invariabilidad en muchas industrias, básicamente para los inversionistas extranjeros a través del DL600. Eso se terminó. No quisiéramos que cierto invariabilidad en el caso de la minería, en el caso ligado al tema del royalty, generar demandas por invariabilidad en otras industrias, pero no tenemos ninguna otra industria que esté sujeta a un royalty como el que aquí se ha planteado. Y hemos dado muchas razones por las cuales la lógica del royalty no se aplica a otras actividades, como puede ser cierto la industria forestal, dado que se discutió hace algún tiempo. Entonces, por lo menos, eso creo yo que está razonablemente protegido, y ahí aprovecho a hacerme cargo de uno de los comentarios que hacía el senador Núñez. Ahora, en relación a los comentarios o preguntas del senador Edwards. Primero, ¿por qué la producción se estancó a partir del 2005?
los economistas siempre tendemos a sobredimensionar el tema de los incentivos. La producción se estancó a partir del 2005, la producción minera, no porque el 2005 se haya introducido el royalty, sino que el 2005 había terminado el ciclo de grandes inversiones en la minería derivado del ingreso de la minería privada en Chile, que se produjeron todos los años 90. Y la minería privada entró en los años 90 a proyectos greenfield, a proyectos nuevos. El mejor ejemplo de ello, ¿cierto?, es Escondida. Escondida, ¿cierto? No hemos tenido una escondida, el equivalente a una escondida en la evolución de la minería en Chile posteriormente, no por falta de incentivos, sino que por un tema, ¿cierto?, de las características del mineral, las características del proyecto. Entonces, es básicamente eso. Yo además lo puedo decir porque yo estaba ahí en esa época. A comienzos o sea, hasta por ahí por el año 2004, 2005, la minería privada no pagaba ningún impuesto, no pagaba ni siquiera impuesto a la renta. ¿Por qué no pagaba impuesto a la renta? Porque estaba todavía aplicando la depreciación de todas las inversiones de capital que se habían hecho durante los 90. Eso lo que revela, ¿cierto?, es que hubo un boom de inversión en proyectos de esas características, de proyectos greenfield durante los 90, y es lógico pensar, ¿cierto?, que una vez que se terminaron esas inversiones, por supuesto la dinámica de la producción no podía seguir siendo la misma. Ahora, ¿significa eso que no existen proyectos de esa naturaleza hoy día en Chile? En Chile existen proyectos de esa naturaleza hoy. Y en relación al tema de los incentivos a la inversión, quisiera decir que yo, o sea, de las audiencias o de las peticiones de audiencias de lobby que me llegan, hay un gran número de ellas que corresponden a la industria minera. Y voy a mencionar solo 3 casos, no con nombre porque probablemente no es adecuado, pero puedo decir, primero, una compañía canadiense que acaba de invertir $1.000 millones en comprar la mitad de una compañía minera chilena en operación. Y eso es la semana pasada. Un proyecto minero que existe. Claro, porque es cierto, alguien querría invertir $1.000 millones en una actividad que está ahogada de impuestos, ¿cierto? Es difícil de imaginarlo. Probablemente significa porque no está ahogada de impuestos. Segundo, el mayor proyecto Greenfield en este momento en Chile tiene todavía para 2 años para llegar recién a una evaluación de impacto ambiental, pero es un proyecto de grandes dimensiones. También compañía dedicada a desarrollar ese proyecto e ir preparando el terreno, ¿cierto?, para inversiones importantes. Tercero, una compañía sudafricana que me dice, a nosotros no nos va ni nos viene la discusión que hay en este momento en royalty en Chile, porque nuestra política es compartir 50 y 50 con el Estado en las rentas donde nosotros producimos. Cuarto ejemplo, una compañía canadiense que acaba de terminar una gran inversión, ya puso en marcha un proyecto que demandó una inversión por $3.200 millones y acaba de anunciar más inversiones por $2.500 millones. Entonces, eso significa que en Chile hay más oportunidades de inversión, y oportunidades de inversión que se están materializando. No es que se esté esperando a que ocurra algo en esta discusión, porque esta discusión ha ido ajustando sus bordes a medida que ha ido mejorando este proyecto. Ahora, yo creo que el senador Edwards, por su intermedio, presidente, plantea un tema bien importante, una pregunta bien importante: ¿cómo se favorece a los chilenos con la minería? Por supuesto que se favorece con el empleo, con la inversión, con el aporte al crecimiento, pero también se favorece con los impuestos, también se favorece con las inversiones en capital. Si uno hiciera el análisis de ver cuánto de los ingresos de una compañía se destinan al pago a sus proveedores, al pago al personal, vis a vis lo que son sus utilidades, o sea, tendríamos resultados muy similares para casi cualquier industria. Esa es la estructura, ¿cierto? Si uno se va a la matriz insumo-producto, ¿qué va a encontrar? Va a encontrar mucho más valor bruto de producción que valor de... Más aún, en el caso de la minería, yo creo que se dan circunstancias que apuntan en una dirección un poco distinta, porque la minería es más intensiva en capital,
por lo tanto tiene, ¿cierto?, eventualmente gastos financieros mayores o tiene una depreciación más alta, y por otro lado es menos intensiva en empleo que otras industrias. Entonces, digamos, por supuesto que uno tiene que valorar el efecto que tiene sobre la remuneración y sobre el empleo, pero eso no puede ser una razón para no pagar impuestos. O sea, con ese argumento no correspondería pagar aplicar impuestos a la renta corporativa a ninguna actividad. Ahora, bueno, también preguntó el senador Edwards esto del pago de más royalty a quienes tienen márgenes más bajos. Expliqué, digamos, todas las provisiones que se han tomado en este proyecto para que en casos de márgenes muy reducidos, donde puede, excepto producirse pérdidas o el riesgo de pérdidas por solo la aplicación del royalty, eso está resuelto en el proyecto. Bueno, el senador Núñez se refirió a los fundamentos de la aplicación del royalty, particularmente el componente ad valorem. La sostenibilidad ambiental es el componente principal de los proyectos que hoy día estamos viendo en minería. O sea, hoy día digamos, el esfuerzo que se está haciendo por transformar la minería en una industria más limpia, lo vemos en todo el espectro de proyectos mineros que hay en Chile. O sea, reducir, ¿cierto?, el consumo de agua dulce, abastecimiento a través de agua desalinizada o recirculación de agua, energía renovable, ¿cierto?, en el abastecimiento de los requerimientos energéticos. Todo eso es parte importante de las inversiones que está haciendo la minería en Chile. Y finalmente, respecto de los comentarios del senador Elizalde y los suyos, presidente, bueno, ya mencioné las cifras comparadas de carga tributaria a nivel promedio en el mundo, lo que deberíamos mirar como carga tributaria en Chile. La relación entre aportes de Codelco al fisco y la minería privada ha ido cambiando bastante en el tiempo. La minería privada en la actualidad aporta más al fisco que lo que aporta Codelco. En parte eso tiene que ver con lo que mencionaba el senador Núñez, que tiene que ver con las características de las inversiones que se hicieron en Codelco durante los últimos años. Por último, bueno, usted, presidente, también planteó la pregunta en qué invertir el royalty. Lo comenté al comienzo y, como digo, nosotros estamos disponibles a tener una conversación y a llegar a acuerdos más precisos respecto de dónde se invertiría en la recaudación proveniente del royalty, que no va a ir a municipios y regiones. Ahora, finalmente, quisiera decir que respecto al punto de carga máxima, la razón por la cual nosotros hemos estado presentando esos cuadros con alternativas de carga máxima es porque estamos dispuestos a buscar un acuerdo en torno a esa cifra. El punto es que nos gustaría tener alguna propuesta, porque hasta el momento, ¿cierto?, hemos escuchado comentarios, críticas, qué sé yo, a lo que podría ser la carga tributaria de este proyecto, la carga máxima, pero en la medida que tengamos alguna propuesta que podamos ubicar dentro de esa tabla, va a ser más fácil discutirla. Eso sería, presidente. Sí, gracias, ministro, por el esfuerzo de abordar toda y cada uno de los puntos que se realizaron, y el cierre suyo, que es bien pertinente, porque creo que, y por eso era importante esta sesión, al margen de que no se presentaron las indicaciones, pero era conocerlas, porque ahora conocemos lo que piensa el Ejecutivo y que muchos de nosotros acá respaldamos. Entonces, y se abrió genuinamente un espacio de conversación que no es eterno, y lo reitero públicamente, que mi intención es avanzar para tener votado en la comisión, despachado de la comisión la semana que viene, y ojalá entabla en la sala del Senado la semana que viene, porque ya está claro más o menos dónde están los elementos que tenemos que afinar, ¿ya? Y para eso requerimos si usted quiere, una mirada concreta de qué piensan aquellos que esto es excesivo, etcétera, pero no veo nada sobre la mesa todavía, lo digo con respeto. Tenemos un par de días para estos efectos, pero creo que no tenemos mucho más tiempo que eso. Senador Núñez, y después senador Elizalde. Solo una cosa formal, presidente, para estar claro en los procedimientos. Entonces, yo propongo que podamos pedir ampliación de plazo para presentar indicaciones hasta el lunes.
Entiendo que tenemos que hacerlo en la sala, pero imagino que un acuerdo de la comisión, no creo que nadie se ponga eso, digamos, de los ausentes. Sí, lo que yo le propongo es que, para hacer lo podemos conversar también fuera de la sesión, digamos, en la tarde para hablar con los senadores, pero la idea es votarlo el martes que viene, ¿ya? Y el plazo de indicaciones será el adecuado para cumplir ese objetivo, ¿ya? Esa es mi meta, ¿ah? Y creo que la meta compartida por varios, porque lo que no se pudo poner de acuerdo en muchos meses da lo mismo, entonces ya no hay más tiempo. Entonces, yo creo que no se cumplió el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias.